Bueno, muy bien. ¿Les puedo hacer escuchar? Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te puedo Buenas hacer noches. escuchar? Me acomodo. ¿Te puedo hacer escuchar dos Por supuesto. pequeños audios? Por supuesto. Para que nos demos cuenta. ¿Tema? Primero, ¿escuchaste el cacerolazo? Sí, claro. Se escuchó mucho en toda la capital Tremendo. federal. Y te voy a decir una cosa, Y en el Eduardo. interior del país, en el conurbano bonaerense. Malvinas, Argentina, San Martín, distintos lugares Todas del las clases conurbano. sociales, todas. De arriba para abajo, todas, con un reclamo muy claro y muy concreto en contra de los jueces que Totalmente. liberan, que van a tener, que habrán escuchado. ¿Qué le pasará por la cabeza a un juez Yo lo que que digo, vive al lado? Escuchen el viento. Sí, el sonido del Escuchen viento. el sonido y el viento, los bocinazos, los cacerolazos. Además, la bronca de la gente. Sí, sí. La bronca de la gente. La verdad fue impresionante, conmovedor. Y amigos que me han mandado videos Sí, de todos los barrios. de todos los barrios me han dicho, nunca escuché No. una cosa igual. No. Mirá que hubo cacerolazo. De Menem para acá hubo Mucha cacerolazo. gente comparándolos por el volumen con el 2001. Sí, tremendo. Por la cantidad de gente. Tremendo, ¿sí? tremendo. Caceroleando. Bueno, en ese sentido, ¿te puedo hacer escuchar un asistente social Sí. de la justicia penal? Sí, claro. ¿Cómo relata lo que están viviendo? Dale. Escucha. No, ahora me voy a dormir una hora aunque sea porque no doy más, no resisto, pero hace días que estamos así. Nos están ingresando 35, 37 oficios de pedido de arresto domiciliario para estas lacras por día, con lo cual nosotros somos 3 gatos locos, pero lo peor de todo Escucha esto esto. es que al tipo que está en la cárcel nadie lo entrevista. Nos dan un teléfono, como nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, Asistente social. tenemos que usar el teléfono y llamar y hacer la entrevista a la persona que supuestamente lo va a recibir por teléfono. Que yo no Sin le ir a ver puedo el creer. lugar. No sé pueden. Si la persona, si me está mintiendo, no sé si realmente la corroborará el domicilio. Están saliendo todos sin pulsera, sin tobillera, nada. Un desastre. Yo estoy recaliente. Pero sigue. Tiene con qué estar caliente. Esto fue el efecto vudú. Desde el 16 de marzo que empezaron a soltar, pero casi 3.000 presos de lo que va la pandemia, que son, lo que va la cuarentena, que son 41 días. ¿Te das cuenta? Sí. Muy impresionante. Sí, aparte Muy con impresionante. un nivel de cansancio, de hastío, Muy impresionante. de gente desesperada. Ahí vi toda la información que subió el doctor Iesi, ¿sí? Dato por dato, interesante, todo lo que acaba de publicar en Twitter de cantidad de internos en penales federales, penales de la provincia de Buenos Aires externados, servicio penitenciario federal. Ahí están las cifras. Te voy a Yo contar- creo que la gente cacerolea porque no quiere efectivamente, no quiere libertad. No quiere. Ahora, hay jueces y jueces, así como están lo de Bahía Blanca. Sí. Viste que Sergio Massa pediría el inicio de jury por lo menos a 3 jueces, ¿no? Sí. Uno creo que es de Loma Zamora, otro de Bahía Blanca, etc. Hay jueces y jueces. Yo tengo el caso, ¿vos vas a hablar de un juez bueno? Boriski. El doctor Boniski. Yo te voy a contar, Casación si lo Federal. encuentro acá, te lo voy a contar. Casación Federal, Sí. donde está Mariano Boriski, no libera. Hoy, por ejemplo, le presentaron 100 pedidos de descarcelación. 100 en un día. 100. No daba abasto. Todavía está afirmando. Ya denegó los 100. Los 100 fueron rechazados. De 100, 100. Voy a buscar esto que te ¿Y quería sabés qué? mostrar. Pensando en Boriski, Sí. yo lo que digo es, el Código Penal Boriski, ya que ahora parece que van a sesionar en Cámara de El nuevo. Diputados y de Senadores, claro, lo que llaman Que el Código nunca Penal, trataron. el Código Penal Boriski, está en el Congreso y puede tratarse. Yo creo que se solucionarían todos los problemas. La verdad, sinceramente, Sí. tienen una muy buena oportunidad para tratar este Eduardo, nuevo ¿de Código qué año Penal. es el A los Código diputados Penal? y senadores. ¿De qué año es el Código Penal? 1921. 1921. ¿Cuántas reformas, que yo no las llamo reformas, sino que las llamo En parches. enmiendas, Es en parches. 900 parches tiene el Código Penal Claro. que no se ha podido
nunca Claro. reformar hasta ahora. Vos hablabas recién de un juez bueno. Yo tengo acá una resolución que firmó el juez Diego Agüero, juzgado de garantía número 6 de Florencio Varela, que tiene dos características la resolución. Si lo tienen, digamos, ayer nosotros mostramos algo, me parece muy interesante remarcarlo. Dice la resolución: resolví no liberar a ningún detenido en causas por delitos sexuales, violencia de género, violencia intrafamiliar, aunque argumenten que son pacientes de riesgo de COVID-19. Y, sí, digo, para hablar de los jueces buenos, Diego Agüero aplicó la ley de víctimas, que la tengo, si me esperás ya te voy a decir dónde la Eso tengo. no es en la provincia de Buenos Aires, porque la ley de víctimas, o sí, Sí, es en la provincia de Buenos Aires, pero hay un problema con la ley de víctimas. que no fue aceptada por la provincia. Exactamente, acá la tengo, pero mirá, ¿dónde puedo mostrar? Yo creo que se ¿La cámara uno? solucionaría. ¿Sabés Mirá. cómo se soluciona eso? Con el nuevo Código Penal. Mirá, dice el juez que le va a enviar copia íntegra de la resolución diciendo que efectivamente no va a excarcelar a ningún preso por violencia de género, intrafamiliar, y que le va a enviar copia íntegra a Fortalecidos por el Dolor, Red de Víctimas de Violencia Sexual e Infancia y Entorno Familiar, Red Vida, Madres del Dolor, Mesa Local por la Prevención y Atención a la Violencia Familiar de Género de Florencio Varela. Quiere decir, un juez, lo paso en limpio para que se entienda, que dice: yo, personas vinculadas a delitos sexuales o violencia de género, no le pongo la firma. Perfecto, Y no solo que no le pongo la firma, perfecto. sino que efectivamente le voy a dar orden, le voy a informar de mi Claro. ¿sí?, a las víctimas, porque nadie está escuchando a las víctimas. No como el doctor Violín. El doctor No, Violín. Conini, Vio- es con la, ¿viste la I del Violini. Violini. El doctor Violini que, viste, liberó a un violador. Insisto con esto porque es información nueva. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, va a avanzar con el jury a 3 jueces, uno de Lomas, Bahía Blanca. Bahía Blanca y San Isidro, por la liberación de presos con condenas por violación y homicidio y robo seguido Sí. de muerte. Serían los primeros primeros 3 3 jueces que entran al Exactamente. Consejo de la Magistratura. Yo quiero e invito a la gente, a todos los que hoy cacerolearon en contra de los jueces, cacerolearon en contra de estas decisiones, que no le pierdan pisada al Consejo de la Magistratura. No hay que perderle pisada al Consejo. Suena como un órgano muy técnico, muy fácil, muy sencillo. Sí, los consejeros son 7, 8, 9, no son Exactamente. pocos, sabemos quiénes son, sabemos el No, creo que recorrido. son 16, me parece. Me Bueno, parece. A ver, yo te digo. chequealo. Sabemos exactamente. el recorrido que hace una causa cuando entra en el Consejo de la Magistratura, sabemos quiénes integran la Comisión de Disciplina. Digo, la gente también debiera, Eduardo, creo, invito a la gente, a los que cacerolearon, darse cuenta que ahí está la clave. Que si hay un juez que le puso la firma, vos mostraba recién la lapicera, y firmó para liberar a un preso que no tenía que liberar, tiene que pagar con su cargo. Totalmente. Tiene que pagar con su cargo. No Total. queda absolutamente otra que se haga cargo, obviamente, de sí lo que firmó. 3 jueces, Lomas, San Isidro y Bahía Blanca, Eso lo de Massa. lo demás. Y del jury. Sí, 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 sí. Sí, sí, tal cual. Pero vos viste por qué lo liberaron, ¿no? Sí. Por robo a mano armada, Violación, violación. homicidio, Exactamente. robo seguido de muerte. Exactamente, así es. Así es. ¿Te puedo contar algo? Dígame. Cortito, un dato. ¿Viste que nos gusta ahí con Spielman recorrer algunas causas judiciales? ¿Viste la causa de los alimentos? Sí. Se va a armar un lío importante con, si se quiere, el capítulo del azúcar de esa causa. Me refiero a la causa por sobreprecios en los alimentos que se llevó puesto a 14 funcionarios del Ministerio de Desarrollo, que lo puso prácticamente en jaque al ministro Daniel Arroyo por momentos, que de hecho lo sacaron directamente de los medios. Hoy allanaron, y mira, la producción es bastante malvada, dulce sobreprecio le pone de título. En un ratito Spielman les va a contar detalles de esta empresa. Mirá cómo se llama, La Muñeca se llama la empresa. La muñeca. La Muñeca, una empresa productora de azúcar, ¿sí? Y la justicia tiene la sospecha de que esta empresa llamada La Muñeca
conocía la maniobra que ahora te voy a contar, que es escandalosa. Por eso hoy allanaron las oficinas, y te voy a decir, allanaron 2 inmuebles de la empresa llamada comercializadora del NOA SRL. Es así, Spillman, ¿no? Sí, eso sí. Comercializadora del NOA SRL. Una en el Parque Industrial de Tigre, la otra en la localidad de José León Suárez, en San Martín. ¿Qué encontraron? Que el Estado iba a pagar casi 20 pesos de sobreprecio por cada por cada 1 kilo de azúcar. Por cada kilo. Por cada kilo. Y iban a vender 680.000 kilos con 2 intermediarios. A la pucha. Una pingüe ganancia, una cosa. Vamos a hacer los números. Y yo te digo una cosa. Déjame hacer En los este números. mismo sentido, yo te puedo confirmar que hoy fue la primera licitación con la nueva metodología, después del escándalo. Se licitó 1.700.000 kilos de azúcar. ¿Cuántas empresas se presentaron? 5, 6. Cero. Cero. Quedó desierta. desierta. Yo creo que el ministerio va a tener un gravísimo problema, Para llevarle alimento a los que más lo necesitan. pero un problemón. Creo que hubo otra más, porque hay varias más. Entre ayer y hoy, solamente el 34% fue adjudicado. Se presentó en aceite con una oferta de tan solo una sola botella a $1. Y creo que también quedó desierta. No, van a tener un problemón, en serio, ¿eh? Acá En te digo, serio. esta causa es escandalosa. Escandalosa. 20 pesos de sobreprecio por cada kilo de azúcar. Iban a vender, déjame hacer los números porque ayer hablamos de que no éramos buenos en matemática, pero esto es muy sencillo. Si iban a comprar 680.000 kilos, quiere decir que el nivel de sobreprecio Multiplícalo por 20 mangos por cada kilo, ¿no? ¿Dijiste eso? son 13.600.000 pesos. Claro. Solamente no del negocio, solamente del plus de sobreprecio que investiga la justicia. 13 palos 600. Yo no sé quién Tremendo. tiene la voluntad, las ganas, la mentalidad, los contactos, los vínculos para ponerse a hacer este tipo de negocios en el medio del lío que estamos viviendo. Che, 13 son los miembros del Consejo de la Magistratura 3. a nivel nacional y 9 en la Ciudad de Buenos Aires. 9 en la ciudad, claro, me había 9 quedado en en la cifra de la, Claro. de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, querido. Bueno, Eduardo, nos Abrazo vamos a grande. meter con estos temas. En minutitos Spillman les va a contar detalles de esta denuncia, ¿sí? Escandalosa. Voy con el móvil, Marcelo Padovani. A ver. ¿En la cárcel de Devoto estaba Marcelo Padovani? Vamos a Devoto y ya les voy a contar bien algunos anticipos de este programa. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo por allí? ¿Cómo te va, Facundo? Buenas noches a la audiencia. Estamos en Nogoyí de Zaguadero, una de las esquinas de la cárcel de Devoto. Mira, a esta hora, de hace una semana aproximadamente, estaba comenzando aquí, en este penal, en la cárcel de Devoto, una batucada. Bueno, ya sabemos lo que vivimos el viernes siguiente, es decir, una semana atrás, el viernes siguiente, hubo un motín aquí en esta cárcel. Te cuento que los techos, no sé si lo podemos llegar a ver, pero los techos todavía, Facundo, están rotos, están agujereados, le faltan las chapas, esto como consecuencia de lo que pasó la semana pasada. Te cuento, la situación ahora está tranquila, porque bueno, hoy hubo una reunión, otra vez, entre representantes del gobierno. Si bien no estuvo el viceministro de Justicia, sí estuvo el titular del Servicio Penitenciario Federal, también hubo una jueza y por supuesto los representantes de los presos. Esta reunión fue hoy a las 10 de la mañana. Te cuento el final y después vamos al detalle. Lo que acordaron, Facu, es pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. La reunión entre los presos y el gobierno va a seguir el próximo miércoles aquí en el penal de Villa Devoto. ¿Qué acordaron? Bueno, revisar, vos sabés que dicen los representantes de los presos que hay 405 presos aproximadamente detenidos que estarían en condiciones de salir, que son los que tienen penas menores a 3 años. Y se está revisando la posibilidad de otros 800 presos aproximadamente que tienen condenas a cumplir, es decir, que le quedan pocos meses o pocos días para salir de la cárcel. Y otra de las cosas importantes, atención con esto porque es importante con el momento que estamos viviendo
sanitariamente. Otra de las cosas que acordaron, te decía, es la desinfección del penal y contar con elementos de desinfección, valga la redundancia, para cada uno de los internos por esta situación del coronavirus, porque vos sabés que, como ya informamos oportunamente, uno de los internos dio positivo, Claro. además de otros. Quedaron ahí, Marcelo, lo que se ve es que quedaron Sí. algunos carteles, se llegan a leer las consignas, se llega a leer qué dicen Sí, esas yo de acá, banderas. la verdad, mirá, A ver si por ahí esa con- bandera sí. está desde el viernes. Sí, es esa que me va a mostrar ahora Claudio Merino, que está en la primera ventana, que es entre la primera y segunda ventana. Es un mensaje dirigido al presidente. Esa bandera está desde el jueves pasado a la noche. Está colgada ahí desde el jueves pasado a la noche. Es un mensaje al presidente para que intervenga en el conflicto. Eso es lo que, mira, allí lo están alumbrando. Sí, se ve claramente, señor presidente. Mira, Marcelo, sobre esa Ahí está. imagen, yo quiero dar algunos datos que estoy empezando a recibir. Dale, cómo Nos no. quedamos, si querés, en vivo ahí con la imagen. La voy a tener Sí, permanentemente acá, ¿sí? Con ese Dale. cartel, señor presidente, al que hace referencia, ese reclamo que se está haciendo dentro de las cárceles, que ha generado, si se quiere, una crisis política, judicial, social importante. Hoy se volvieron a sentir los cacerolazos. Ya está Leandro Santoro con nosotros. Leandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahora te voy a preguntar a quién crees que cacerolea a la gente. ¿Sí? ¿Cacerolea al gobierno o a los jueces? Creo que cacerolea al hastío, ¿no? A la bronca, al hastío, un poco de todo, ¿no? Yo quiero compartir algunos datos con ustedes. Y ya se suma Ezequiel Spillman también. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facundo? Muy buenas noches. Información de internos en los penales federales y penales de la provincia de Buenos Aires externados. Esa es la palabra técnicamente correcta. Externados. Servicio Penitenciario Federal, 320 presos se fueron. En todos los casos en el Servicio Penitenciario Federal, la externación se argumentó por el COVID-19. De los 320 presos que salieron de las cárceles federales, el 30% estaba detenido por tenencia simple de droga. El 20% son presos que habían entrado por causas como robo, hurto, delito contra la propiedad. El 15% presos que tenían causas por privación de la libertad simple. Se llevan externados entre el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires 1.400 presos. Esa es la cifra. Esa es la cifra oficial. Repito, 320 del sistema federal por COVID-19. Ya les leí los delitos, no los voy a repasar. Lo que computaliza 1.400 en todo el mes. En algunos casos se da agotamiento de la pena, se dan libertades condicionales y se dan, obviamente, prisiones domiciliarias. Repito, esa es la información oficial. En el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, ya les conté los 320 del Servicio Penitenciario Federal, por qué salieron y quiénes son. En el Servicio Penitenciario Federal de la Provincia de Buenos Aires hay 431 externados con COVID-19, 637 con prisiones domiciliarias. Quiere decir que hay 1.713 por agotamiento de penas, lo que da un total general entre el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires de 2.244 presos externados. Ese es el dato que hay que mirar. Yo creo que hoy los cacerolazos tuvieron que ver con eso, con la decisión de los jueces de poner la firma. Y reitero lo que contábamos recién porque me pareció muy importante. Empiezan a aparecer los primeros pedidos de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Repito, ya avanza el jury de enjuiciamiento contra 3 magistrados. Uno de Loma de Zamora, otro de Bahía Blanca y otro del norte del conurbano bonaerense de San Isidro. Uno por liberación de presos con condenas por violación, que no podía ser liberado. No podía ser liberado. El otro liberado con una condena por homicidio, tampoco podía ser liberado. Y otro por una condena por robo seguido de muerte, que repito, tampoco podría
haber sido liberado y sin embargo fue liberado. ¿Contra eso, Leandro, caceroleó la gente? Sin duda. Es una mezcla de cosas, seguramente. Es muy difícil interpretar estos fenómenos. Son tan masivos, tan inorgánicos al mismo tiempo, que resulta difícil asignarle un único motivo, un único interés. Yo creo que el miedo, la bronca, la impotencia frente a la impunidad de algunos, y es un mensaje seguramente muy claro dirigido hacia el Poder Judicial. Y déjame decir una cosa, bien por Sergio Massa, que tuvo el coraje de presentar este jury de enjuiciamiento a estos... Claro, son los primeros 3 jueces, ¿no? Facundo fue el primero que lo había anticipado, ahora lo presenta el jury como cuenta Santoro, pero ya lo había anticipado cuando vio que venía una oleada en la justicia por la cual empezaban a liberar gente con condenas y con condenas graves en muchos casos. Dijo, atención, porque van a empezar los pedidos de juicio político si ustedes avanzan. Bueno, comenzó también en la provincia de Buenos Aires y en la justicia federal los pedidos en los consejos de la magistratura bonaerense y en este caso federal, ¿no? ¿Qué Nacional. interpretación hace el presidente de esto, Leandro? sobre... ¿Qué lectura? ¿Cómo oye un gobierno cuando cacerolean de esta manera? Bueno, te repito, es un fenómeno muy inorgánico. Aparte se significa y se resignifica y se vuelve a resignificar. Está claro que la gente tiene bronca, tiene miedo, eso nosotros todos lo leemos. Es más, yo te voy a decir una cosa. Yo desde hace mucho tiempo que vengo insistiendo con que hay que tener mucho cuidado con el hastío social porque estamos cerca de un que se vayan todos, ¿eh? Ojo. Y te voy a explicar por qué. Porque a la crisis socioeconómica de la Argentina se le va a agregar la crisis socioeconómica del mundo. Entonces, cuando la gente está angustiada, sin guita, tiene la sensación de que el futuro es incierto, encerrada en la casa, y para colmo existen, porque eso también hay que subrayarlo, operativos de prensa u operativos armados para inocular odio, miedo, generarle la sensación a la gente de que en realidad estamos frente a un descontrol, todo eso te pone en una situación de mucha vulnerabilidad institucional. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es muy importante que los magistrados sean conscientes que lo que están haciendo es jugar con fuego, con el humor social. Mucho cuidado con eso. ¿Y ahí el gobierno no comunicó tarde? ¿No esperó demasiado el presidente para darle esos tweets que dio? Comunicó. Después habló Kicillof y después terminó hablando la ministra Lozardo. Nos encantaría entrevistarla a la ministra. Yo hoy me comuniqué para ver si podíamos entrevistarla. Ni me respondieron, pero bueno. Yo hoy escuché una entrevista en el programa de Marcelo Longobardi. Estuvo 20 minutos hablando. Para mí fue muy sólida. Hoy le mandé un mensaje para decirle que me pareció que fue sólido y contundente lo que dijo. Mirá, lo que pasa es que también hay situaciones que son verdaderamente delirantes. Que al Poder Ejecutivo, sea cual sea el gobierno, se le adjudique la intención de liberar presos, digamos, es no entender cómo funciona la República y la división de poderes. Porque esto es lo primero que la gente tiene que saber. No es facultad del presidente ni encarcelar ni liberar. El único instrumento que tiene el presidente es el indulto o la conmutación de penas, pero eso, digamos, Alberto ya había tomado posición, no se estaba discutiendo eso. Es una mezcla de cosas. Estaba el audio de la senadora Felicitas Becar Varela de la provincia de Buenos Aires que había empezado a generar el clima. Hay un tema mundial, Facundo, hay que decírselo a la gente. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la ONU, la Asamblea de Naciones Unidas, no la Asamblea, sino las Naciones Unidas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomiendan descomprimir los penales. Hay un discurso por estas horas que te está siendo también muy viralizado, que es el de Bachelet, que hace referencia a ella como relatora de derechos humanos de Naciones Unidas, hace referencia a cuál es la recomendación que Naciones Unidas hace respecto al tema cárceles. Bueno, ahora, de ahí a jueces que rápidos de lapicera que hacen así, no, pero además, que salgan. A ver, déjame decir algo que es muy importante, aunque sea impopular lo que voy a decir. Yo trabajo en las cárceles, soy docente de UBA 22, hace 7, 8 años que voy. ¿En qué cárcel trabajas? En todas, o sea. ¿Pero vas a Devoto, por ejemplo? Sí, claro, he ido a Devoto, sí, pero por la UBA. En lo que es el CUT de Devoto. Sociedad y Estado, sí. En realidad, el programa UBA 22 en general va a distintas cárceles. Fui a Marcos Paz, Ezeiza, Devoto, la de chicas, la de varones, o sea, conozco casi todo las cárceles del AMBA del Servicio Penitenciario Federal. Conozco bien el tema. Sé cómo se vive ahí adentro. Es una asignatura pendiente de la democracia. Te voy a decir algo más fuerte todavía. Se violan los derechos humanos en las cárceles. Desde hace mucho tiempo. Desde la dictadura militar para acá. Esto le corresponde a todos los gobiernos. Al de Alfonsín, al de Menem, al de la Rúa, al de Néstor, al de Cristina, o sea, al de Macri, a todos. Hay como una suerte de criptopoder ahí adentro jodida. Se trata muy mal al preso, se vulnera el artículo 18 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, que es una constitución liberal, hecha por los liberales, dice en su artículo 18 que las cárceles no son para castigo del reo, sino son para su seguridad. Bueno, eso nunca existió, ¿no? No, pero a ver, para su seguridad y para resocializarlo, ¿no? No, plantearlo hoy, frente a la sensación de que estamos siendo atacados, digamos, y amenazados permanentemente por delincuentes que están en libertad o por delincuentes que están presos y que van a salir, yo sé que hace ruido, pero lo importante es entender que no toda la población carcelaria es igual.
No estamos hablando, vos acabás de dar los números, ¿no? Del 40% de los presos del sistema federal, la gran mayoría de esos 40% que están presos por drogas son de narcomenudeo. No estamos, exactamente. Que tampoco son carmelitas descalzas, ¿no? No, pero estamos hablando, por ejemplo, yo te digo que conozco el penal de mujeres, la mayoría de las chicas que están detenidas con hijos están por narcomenudeo. Entonces, si vos tenés el caso, por ejemplo, de una piba que tiene hijos, mirá lo que te voy a poner, un caso concreto, que está por terminar la condena, no que recién arranca, que está por terminar su condena, ¿no es cierto? ¿Es razonable que esté con su hijo en la cárcel? ¿O puede considerarse la posibilidad de que tenga prisión domiciliaria? Tampoco libertad, prisión domiciliaria. Entonces, estas son las recomendaciones de Bachelet. O una persona, por ejemplo, que tiene 70 años. Un tipo de 70 años en la cárcel hoy está condenado a muerte. Claro. Entonces, estas son las recomendaciones. Ahora, de acá, hacer las barbaridades que hicieron algunos jueces, que Sergio Massa va a llevar al jury de enjuiciamiento. Las cosas que son increíbles. Liberar a un violador que vive a 7 cuadras de la casa de su víctima es una cosa. Pero esto es. Hoy, fíjate, Facundo, el acta que firman en la segunda reunión en Devoto, ya hablan de algunos de esos números que vos recién planteabas. Creo que lo tenemos para mostrarlo. Se habla de 405 presos. Ahí lo tenemos, fíjate. Este es el documento que firman los funcionarios del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Federal con esta comisión que habían armado un grupo de presos de Devoto. Dos conclusiones grandes tiene este documento. Están en plena negociación, Facundo. El primero, se plantea allí que de los 1.280 casos de gente, como decía Leandro, que está en condiciones de salir porque tiene enfermedades, porque está en riesgo, 320 ya lo hicieron, y se plantea en ese documento que hay 405 en condiciones de libertad condicional o libertad asistida. Hablamos, no se trata en este caso, porque es lo que relevó el Servicio Penitenciario Federal, de violadores ni de gente que cometió delitos graves, porque justamente eso fue parte de la mesa. Ahora volvemos. Voy a saludar a Florencia Can, que nos está escuchando en esta noche. Florencia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Florencia, ¿en qué momento estamos? Quiero charlar con vos varios temas. Básicamente preguntarte al día de hoy, día número 42, si no me equivoco, de la cuarentena, ¿qué queda para adelante? ¿Qué mirada tenés? ¿Qué visión tenés? Bueno, recordemos que cuando empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, estábamos en una situación donde cada 3 días se duplicaba el número total de casos y estamos en un momento donde el número total de casos se duplica cada 17 días. Es decir, hay un enlentecimiento en el ritmo de los contagios. Se está logrando un aplanamiento de la curva, a pesar de que, por supuesto, que todos los días aparecen casos nuevos. Se ha ampliado muchísimo la definición de casos sospechosos y esto hace que los testeos, el número de testeos vayan aumentando día a día, además de la descentralización del diagnóstico. Parte de lo logrado hasta el momento, y digo hasta el momento porque todavía queda un largo camino por recorrer, parte de lo logrado es gracias al compromiso de la gran parte de la población que, siguió con las normas emitidas por el Ministerio de Salud, que se quedó en su casa, que salió lo menos posible para las compras o para las cosas que tenía que hacer, y gracias a eso se pudo, enlentecer el ritmo de los contagios, y eso básicamente lo que permite es no solamente ganar tiempo para seguir preparando el sistema de salud, sino también todos los casos y las muertes que se evitaron gracias a eso, a que las medidas se tomaron en forma oportuna. Ahora, Florencia, eso tiene que pasar a un periodo de contagio para que volvamos a un nivel de tranquilidad de más de 25, de más de 35. Ahora nosotros estamos en una nueva fase que es de segmentación geográfica y rápidamente les quiero explicar por qué se llama así. Porque en Argentina tenemos realidades epidemiológicas muy diferentes. Tenemos provincias que son Formosa y Catamarca, que no tienen casos. Tenemos algunas provincias que solo tienen casos importados, es decir, que no tienen circulación comunitaria. Tenemos algunas provincias que hace 2 semanas no tienen casos, y tenemos una concentración importante de los casos y de la circulación comunitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana. Entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense
completan el 62% de todos los casos de Argentina. Esto es lo que también sucede en otros lugares del mundo, donde en las grandes ciudades se concentran los casos, y entonces, ante realidades tan diferentes, las reglas del juego no pueden ser iguales en todos lados, porque hay incluso muchas localidades de la provincia de Buenos Aires que no tienen casos, y también en muchas localidades en muchos departamentos de Argentina, lo cual hace que probablemente en esos lugares y con menos de 500.000 habitantes puedan, digamos, flexibilizar un poco más que lo que podemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Florencia, se está dando un fenómeno, y hoy, digamos, tenemos cifras, hay un mapa que podemos mostrar, me avisa producción si lo tenemos, de que el coronavirus ingresó en los lugares donde no tenía que ingresar, que son los barrios más postergados, por lo menos de la capital federal. Esto que están viendo acá, que nosotros estamos viendo, si lo puedo poner acá en pantalla grande, se ve efectivamente la cantidad de casos. En el barrio 31, 57 casos. En Saavedra, en lo que se conoce como el barrio Mitre, hay un caso. Ciudad Oculta, 3 casos. Barrio Fátima, también hay 2 casos. Villa 20. Lo que es el barrio Padre Richardelli, que es la Villa 1114, lo que se conoce como el barrio 1114. Esto era lo que no tenía que pasar, Florencia, y terminó pasando, que entró obviamente el coronavirus en los lugares más postergados. Es que sí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, y también en la provincia está ampliamente expandido, y esto es lo que realmente más preocupa. Todo lo que sean lugares de grandes conglomerados de personas, o lugares donde haya, digamos, hacinamiento de personas, realmente preocupa, y por eso también es que en todo lo que es la normativa, lo que se dice es que cuando hay un caso, sobre todo en personas que viven en situación de vulnerabilidad, sí, o que viven bajo, digamos, hacinamiento, lo que hay que hacer es, aunque sea un caso leve, internarlo, ya sea en un hospital, en un sanatorio, o en un hotel, o en alguno de los centros estos intermedios para los casos leves, para evitar, digamos, que esas personas no pueden hacer el aislamiento en su casa, porque obviamente que no tienen las condiciones, claro, para poder estar aisladas. Entonces es por eso que todos estos lugares que ustedes vieron que se venían preparando en Tigre, Tecnópolis, incluso los hoteles acá en la ciudad de Buenos Aires, están pensados justamente para poder facilitar el aislamiento de justamente, sobre todo, de estos grupos más vulnerables. Claro. Ahora, digo, lo que se da ahí en los barrios, estábamos viendo, es el fenómeno, digamos, bien claro, de la transmisión comunitaria prácticamente descontrolada, porque cuando uno ve los casos, el primer caso del barrio 31 se dio efectivamente hace muy pocos días, el 21 de abril, y uno ve rápidamente cómo ya estamos en 120 y pico de casos, y ahí no estamos hablando de nadie que haya llegado ni que haya tenido contacto con gente que haya llegado del exterior. Digo, ahí se da claramente, con una velocidad tremenda, la transmisión comunitaria. Sí, ni hablar. Igual tengamos en cuenta que a nivel país, hoy por hoy, solo el 22% son casos importados. ¿Vos te acordás que al principio, cuando empezamos a hablar de esto, las otras veces que yo estuve en tu programa, hablábamos de que la gran mayoría eran casos importados, eran personas que habían regresado de algún viaje en alguna zona de riesgo, y ahora ese porcentaje, con las fronteras cerradas, claro, cada vez va bajando, y lo que va aumentando es la circulación comunitaria o los conglomerados, pero ni hablar que es un gran desafío los casos en estas zonas donde hay más conglomerados de personas, donde hay hacinamiento, es obviamente lo que más preocupa y sobre lo que hay que trabajar bien planificadamente, y por supuesto que preocupa. Doctora Ezequiel Spillman, ¿cómo le va? Le quería consultar, ¿cómo le va? Le quería consultar especialmente sobre el tema de en qué momento se van a empezar a poder liberar otras cuestiones, porque lo que digo otras cuestiones, me refiero a actividades en zonas metropolitanas, ¿no? Yo entiendo que, por supuesto, donde se concentra principalmente el virus, pero también es una zona que está absolutamente parada. ¿Ustedes tienen algún estudio sobre cuáles podrían ser los próximos pasos, o tenemos que esperar que siga subiendo la cantidad de casos y seguir esperando a que llegue al famoso pico? No hay otra salida que esa.
Para pasar a la próxima fase, lo que se espera es un tiempo de duplicación de los casos mayor a 25 días. 25, Es de decir, 17 a ahora estamos 25. Exacto. Si son más de 25 días se puede pasar a la próxima fase. Igual la realidad es que, como les decía, que estamos en situaciones epidemiológicas muy diferentes en Argentina. La realidad es que de todos modos, es probable que de a poco se puedan ir reactivando algunas actividades, pero para nada va a poder ser como era hasta enero o febrero, ¿sí? Claro. Va a haber que ser ingeniosos y encontrar otras formas de poder llevar a cabo las actividades y poder empezar a reactivar la economía sin que eso signifique un riesgo para la salud de la población. Entonces, digo ser ingeniosos porque tal vez estamos acostumbrados a que determinados trabajos o determinadas cosas funcionan en un horario, empiezan y terminan todos a la misma hora, y tal vez tengamos que empezar a pensar en buscar otras estrategias para que no se acumule tanta gente. Piensen que lo más problemático es el transporte público. Claro. Y esto lo aprendimos del caso del subte de Nueva York, del metro de Madrid y tantas otras ciudades donde el principal problema y el principal foco es el transporte público. Entonces, las actividades probablemente se puedan ir incorporando en tanto y en cuanto no impliquen el aglomeramiento de personas en el transporte público. Claro. Ahora, Florencia, ¿vos te imaginás una vida normal si solo si aparezca una vacuna? Porque eso, digo, nos hace ir muy lejos en el tiempo, ¿no? A ver, normal, creo que para eso falta mucho. Sí, lo que, digamos, la quinta etapa de estas fases que se están trabajando y que se están hablando, se llama nueva normalidad. Nueva normalidad. Que esa es la última Sí. fase que aparece en la presentación que hizo el presidente el sábado. Ahora, esa nueva normalidad, hablar de fecha es, digamos, es en vano hasta ahora, ¿no? Hablar de fecha incluso es en vano para la próxima etapa, porque va a depender mucho también del acatamiento de las diferentes normativas que tenga la población. Claro. Así como yo les decía que este logro de poder, digamos, aplanar la curva, usted ve que todos los días hay entre 100 y 200 casos, y eso viene más o menos manteniéndose, y que hay varios marcadores que hablan de que se está logrando un aplanamiento de la curva. Así como eso fue gracias al compromiso y a la responsabilidad de toda la sociedad, también un poco va a depender cuánto podamos ir flexibilizando, reabriendo, según cómo se vayan cumpliendo estas diferentes normativas. Es muy difícil hablar de tiempos, y sé que esto genera, digamos, un grado de incertidumbre y de angustia grande, pero me parece que peor es dar una fecha cuando en realidad uno no la tiene, porque esto es algo muy dinámico y que depende también del día a día. Entonces, en este sentido, creo que lo que cada uno puede aportar desde su casa es hacer aquello que está permitido Cumplir. y no hacer aquello que no está permitido. Claro. Ahora, es muy impactante hablar de nueva normalidad sin saber cómo va a ser esa normalidad, ¿no? No, bueno, la nueva normalidad tiene que ver con estos, digamos, hábitos de higiene que nosotros los infectólogos venimos hinchando con esto hace rato, cuando hablamos de la gripe, cuando hablamos de la necesidad de lavarse frecuentemente las manos, porque, digamos, no solo es por el coronavirus, claro, hay muchos virus respiratorios y bacterias que se transmiten de esta manera. Entonces, el lavado de manos, el cubrirse la boca con el pliegue del codo cuando tosemos y estornudamos, ventilar los ambientes, limpiar las superficies, todas estas cosas, si uno tiene fiebre, no ir a trabajar, digamos, todas estas cosas llegaron para quedarse, y probablemente el tema del distanciamiento social haya que sostenerlo un buen tiempo, a pesar de que muchas actividades puedan volver. Claro. Por eso les decía que hay que ser ingeniosos en cuanto a cómo nos vamos a organizar, porque si en un trabajo hay muchas personas en un espacio reducido, va a ser más difícil que si por ahí se organiza de otra manera, de modo tal de poder Claro. llevarse a cabo. Claro. A ver, Ezequiel tiene información sobre lo que es vacunas, si bien todavía es hablar del futuro, hay algunos avances. Hay algunos avances, de hecho, Facundo, hay 6 vacunas que ya se están probando sobre seres humanos, o sea, pasaron, creo que se llama la segunda fase. Quería consultarle a la doctora, creo que hay 3 en China, 1 en Gran Bretaña y 2 en Estados Unidos.
¿Qué expectativa podemos tener Mirá, sobre esto? Ahí las tenemos. 3 China, 2 Estados Unidos, una en el Reino Unido, creo que es la de Oxford, Exactamente. la que viene contando Cristian Exactamente. Martin. Están en la segunda fase, que es la prueba con humanos, y en el último trimestre del año podríamos ya tener algún tipo ya de resultado exitoso luego de que hayan pasado todos los testeos. Florencia, somos muy optimistas en esta noche de jueves previa a un feriado, al Día del Trabajo. ¿O vos también sos optimista? A ver, no, lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, el desarrollo de una vacuna en condiciones normales lleva por lo menos entre 18 y 24 meses. Obviamente, como estamos en una situación de emergencia sanitaria y viviendo una pandemia, algunos de estos tiempos pueden, digamos, acortarse, y no descarto la posibilidad de que antes de fin de año pueda haber una vacuna. Pero de ahí a que la vacuna esté, digamos, a que esté disponible para aplicarse, digamos, en toda la sociedad y en el hemisferio sur, eso no lo sé, Claro. ¿sí? Pero la realidad es que lo que sí les puedo decir es que hay muchas líneas de investigación, más de 70, como decían muy bien ahí, hay algunas que están en fases más avanzadas que otras, entonces yo creo que va a haber una vacuna, pero no les puedo asegurar cuándo. Claro. Esperemos que sea lo más pronto posible. ¿Me esperás, Florencia, un minutito que voy a Brasil? Sí, un minutito, voy con Gustavo Segré, nuestro hombre allí en Brasil. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches a todos. Con un día para el olvido, 85.380 casos, 7.218 más que el día de ayer y 5.901 muertes, 435 más que el día de ayer. Tremendo. La nota lamentable fue las consideraciones del ministro Teix de Salud, que dijo: Brasil puede llegar a tener 1.000 muertes por día en los próximos días, y un estudio que reveló que Brasil está en este momento como el país de mayor propagación de contagios en el mundo. Analizando 48 países, la tasa de contagio está 2,81. Esto quiere decir que por cada persona contagiada puede contagiar a otras 3. Y eso puede colapsar más aún el sistema público de salud, donde en algunos lugares es tan grave la situación, para darte un ejemplo, Facundo, y a la audiencia, que la cantidad de fallecidos en Amazonias obliga a que, como no hay lugar en los cementerios, literalmente se apilen los cajones en las fosas. Ahora, Florencia, se hizo todo mal en Brasil, ¿no? Digo, yo quiero también tener una mirada a propósito de esto para destacar cómo se trabajó el tema en la Argentina. Florencia, ¿qué mirada tenés? Vimos tanto en Brasil como en Estados Unidos presidentes que negaron por completo la situación, que hasta decían que era una exageración, que esto no era para tanto, que era un virus más, que era como una gripe. Y bueno, acá están las consecuencias, ¿no? Digo, cuando las medidas no se toman a tiempo, es muy difícil, es como una ola muy difícil de parar. Entonces, en este punto es importante destacar que en Argentina las medidas fueron tomadas en forma precoz. Si bien, repito, no tenemos que cantar victoria, claro, todavía queda un largo camino por recorrer, no tenemos que ser triunfalistas y pensar que ya está todo bien, que no pasa nada. No hay que perderle el respeto al virus, porque tan solo con ver lo que pasa en otros países nos tenemos que dar cuenta que esto no es chiste, ¿sí? Y que realmente, si en Argentina no tenemos un colapso del sistema de salud y lo estamos controlando, es porque las medidas se tomaron a tiempo, pero no hay que relajarse, porque en cuanto uno se relaja, en pocas semanas puede ser Italia o Brasil. ¿Y vos considerás ahora, Florencia, que se está relajando un poco la cuarentena cuando vemos tanta gente en la calle por más que use barbijo? A ver, lo que yo creo es que se fueron agregando actividades exceptuadas, entonces se ve más gente circulando en la calle, pero bueno, un poco es parte de cuando uno sabe que va agregando actividades, sabe que va a aumentar la circulación de las personas en la calle. También la realidad es que, como les decía, como el punto clave es el transporte público, mientras uno tenga el transporte público con las medidas de distanciamiento, los colectivos que solo pueda viajar gente sentada, determinadas medidas y digamos, y el movimiento se dé más en el peridomicilio,
pero manteniendo el distanciamiento social, por ejemplo, en la fila del supermercado, de la farmacia, usando el tapaboca, esto no debería tener demasiado impacto en cuanto a los números, ¿no? Claro. Vuelvo a Gustavo un minutito en Brasil. Gustavo, ¿y qué dice Bolsonaro? ¿Cuál es la reacción política? Hablaba recién vos del ministro de Salud, pero ¿qué dice el presidente? El presidente cuando habla dice pavadas, literalmente. En la noche de ayer hizo una live en Facebook y dijo, para que te des una idea, Facundo, que la OMS era incentivadora a la masturbación y al homosexualismo infantil. Un estadista, Se dio cuenta Gustavo, que dijo una un barbaridad estadista, ¿no? terrible. Pero en base terrible. a qué o en qué contexto, Sí, terrible. Gustavo, digo, en el medio de esta Inventa pandemia. las cuestiones, toma, sí, y además desnecesariamente, porque está Brasil con un problema de salud importante, Claro. con ministros que trabajan muy seriamente tratando de encontrar el equilibrio, si es que existe, entre el cuidado de la vida y de la economía. Paulo Guedes en economía, el ministro Teich en salud, y Bolsonaro hace operaciones y comentarios que realmente no ayudan para nada, y además el hecho de mantenerse quieto ayudaría muchísimo, inclusive a su propio gobierno, porque en este momento tiene 25 pedidos de juicio político. Claro. O sea, no es fácil la vida de Bolsonaro. Es incomprensible por qué realiza eso, sobre todo, Facundo, que la Sí. Corte Suprema le dijo que no puede opinar sobre el aislamiento. Claro, a ver, Leandro, te pido una opinión de Bolsonaro, ¿sí? Porque la verdad que lo que escuchamos recién es increíble lo que cuenta Segre de Brasil, ¿no? Sí, pero a mí no me sorprende. Él llegó a la presidencia diciendo barbaridades de esta naturaleza también. Lo que me preocupa son los dirigentes políticos argentinos que hasta no hace mucho tiempo decían que Bolsonaro era un modelo a seguir. Porque como había logrado un ascenso político muy veloz, como consecuencia de decir cualquier disparate, de vincular la religión con la política, de tener posiciones absolutistas, totalitarias, casi fascistas en un montón de aspectos, se reconvirtió en la Argentina también en una suerte de referente. Y más de uno, y más de una, lo tenía como referente público. Ahora que estamos viendo las consecuencias, que esta manga de locos, porque no es el único, porque Trump está haciendo el mismo desastre en los Estados Unidos, gobierna en un estado tan poderoso como el estado brasilero o como el estado norteamericano, nos agarramos la cabeza. Gracias, Leandro, por venir esta noche a 4 días. Gustavo, vuelvo con vos para el cierre, dale. ¿Me permitís? Sí, claro. Sí, lo que quería comentar es que estoy de acuerdo con lo que dice Leandro en las cuestiones políticas, no en las económicas. Las conquistas que está consiguiendo el gobierno de Bolsonaro, porque tampoco es Bolsonaro, sino Paulo Guedes, son realmente dignos de ser imitados sin ninguna duda, porque si no hubiera sido por estas medidas económicas, Brasil estaría mucho peor y no podría tener dinero, por ejemplo, para atender las necesidades de la pandemia que hoy le requieren. Está utilizando reservas internacionales, no está emitiendo, no se está endeudando y está controlando bastante bien el desempleo. De manera que desde lo político totalmente de acuerdo, desde lo económico totalmente en desacuerdo. Ahora, con todo la lo que situación, está Gustavo, ahí es de cuarentena, es de aislamiento. ¿Cuál es la situación? Porque si cada día que vos salís nos contás cada vez más muertos, ¿qué medidas se toman al respecto? Esa es la preocupación que uno tiene cuando Bolsonaro opina, porque teóricamente, y esto se aplica, la cuarentena, que aquí es aislamiento social, está determinado bajo la potestad de gobernadores y municipios. El presidente no interviene diciendo si la gente se tiene que quedar dentro de su casa o debe salir, más allá de las observaciones equivocadas que realiza. Claro. Y cuando aquí, por ejemplo, en San Pablo, donde yo estoy en este momento, el aislamiento social se cumple en el 48%, que es considerado bajo, sobre todo que en lugares de bajos recursos el aislamiento se cumple mucho menos y es donde se observa la mayor cantidad de muertos porque el sistema público de salud en esos lugares es bastante deficitario. Claro. Entonces, la preocupación del gobierno, por ejemplo, municipal de San Pablo, que preveía que el 11 de mayo iba a reflejar una flexibilización en la cuarentena, en este momento en esos barrios está indicando que va a tener que cortar vías para que la gente no pueda circular. Bien. Importante mencionar que acá no hay régimen de cuarentena rígida, porque observó la Corte que eso sería contrario a la Constitución Nacional. Gustavo, gracias, gracias por tu información de cada día. Me quiero quedar con una información mientras preparamos a Christian Sack en los Estados Unidos, Adrián Sack en los Estados Unidos, de lo que pasó hoy en la estación de 11, donde hubo testeos, se realizaron testeos y dieron estos resultados que ustedes van a ver, ¿sí? Fíjense, los testeos en la estación de 11, van a ver ustedes los resultados, se lo quiero preguntar a Florencia. Hubo 420 personas que se testearon, recién aparecieron 7 positivos, 5 con antecedentes de viaje,
¿sí? Y en todos los casos positivos no había síntomas desde hace 21 días. Yo te quiero preguntar, Florencia, ¿sirven estos test rápidos? Bueno, los test rápidos no son para diagnóstico de infección actual, sino que lo que miden son anticuerpos y sirven para saber si una persona tuvo contacto con el virus hace más de 20 días aproximadamente. De hecho, la condición para hacer el testeo rápido, que se llama rápido porque se hace un pinchacito en el puntejo del dedo y el resultado está en 10 a 15 minutos, digamos, la condición es que la persona no tenga síntomas en ese momento. Entonces, sirven, si bien, digamos, hay en algunos casos puede dar negativo, aunque el paciente tenga los anticuerpos, pero para lo que sirven es para saber, para hacer estudios epidemiológicos y para saber realmente cómo circula el virus en la sociedad. Si nosotros encontramos, por ejemplo, que hay un alto porcentaje de personas que tienen el test positivo, aunque nunca hayan tenido síntomas, decimos, bueno, hay mucha circulación del virus y hay muchos asintomáticos. Por ahora, el primer día, que fue el viernes, en Constitución se hicieron 415 test y ninguno dio positivo. No me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, que fue en Retiro y hubo uno positivo, también con antecedente de viaje, y hoy estos 7. Digamos, es muy prematuro para sacar conclusiones porque se necesita una muestra más grande, pero sí, la idea es que esto se replique en otros puntos del país y entonces que nos dé una idea de cómo es la circulación del virus en Argentina. Pero, insisto, el test rápido mide los anticuerpos y no sirve para ver infección actual. Para infección actual se utiliza la PCR, que lo que mide es el genoma del virus. Claro. Florencia, muchísimas gracias por haber estado tanto tiempo con nosotros. Sabemos que son días largos y se los agradecemos cada vez que nos hacen ahí un huequito. Gracias. No, por favor, gracias. Gracias. Adrián Saque, en los Estados Unidos. Adrián, ¿cómo te va? ¿Se llegaron las protestas armadas? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Facundo. Así es, en un día en el que se conoció que hay ya 30 millones de desocupados nuevos, ¿no? Imagínate lo que significa en la situación social, en la tensión social que hay en distintos lugares de los Estados Unidos. Sí. En este día de hoy, por la tarde, en el Capitolio de Michigan, que queda en su capital, en Lansing, unos 120 a 140 manifestantes ingresaron con armas largas, con ametralladoras sobre todo, al Capitolio de este estado para pedirle a los senadores y representantes locales y sobre todo a la gobernadora demócrata opositora Gretchen Miren, que por favor, no por favor con las armas, no, pero insistía para que levante las restricciones. Aquí no es una cuarentena. Pero fueron a reclamar, Adrián, con armas al Capitolio de Michigan para que levante la cuarentena. Sí, exactamente. Fueron a punto tal que algunos de los representantes que estaban ahí, se pusieron chalecos antibalas, porque temían realmente una balacera, temían que fuesen manifestantes violentos, aunque hay una ordenanza muy extraña en este estado que hace que puedas entrar a edificios públicos, como en este caso el Capitolio local, con armas, pero no con carteles. ¿No? Es muy extraño. Son esas medidas que se han tomado en los Estados Unidos, estas leyes que todavía rigen aquí, y que hablan de la diferente naturaleza de idiosincrasia dentro de los Estados Unidos también. Llegamos hasta ese punto, ¿no? Pero también más allá de la espectacularidad de esta protesta armada, también, por ejemplo, hubo una rebelión bastante importante aquí en este estado donde les hablo, de Georgia, donde los trabajadores de los frigoríficos no quisieron acatar la orden de Trump de volver a trabajar, volver a abrir los 3 frigoríficos que cerraron y que ponen en peligro el abastecimiento de carne, tanto de carne vacuna como de carne porcina. Ya la carne porcina falta en varios estados y se teme que se rompa la cadena de distribución. Claro. Entonces Donald Trump dijo, por más que hayan estado infectados de coronavirus muchos de estos trabajadores,
quieren que vuelvan igual, cumpliendo distancia social, haciendo cosas imposibles realmente para los empleados, y se rebelaron, ¿no? Así que... Ahora, te digo, Adri, las imágenes que estamos viendo, que nos han mandado, son realmente increíbles, gente armada, que va a pedir, esto tiene que ver, digo, hay un condimento económico, lo que están reclamando es que no se pare la economía. Están reclamando que vuelvan a abrir los lugares de trabajo, ¿no? Pero con sobre armas. todo los del sector de restauración, sí, con armas, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, también están identificados políticamente con Donald Trump. Hoy no llevaron este tipo de carteles para los que no lo culpen al presidente, pero ya esta es la 7ª marcha que se realiza en Lansing, en la capital de Michigan, contra la gobernadora. El tema es que hoy ya pasó a mayores, claro, porque la gobernadora se mantiene firme en mantener algunas restricciones, sobre todo hasta mediados de mes, ¿no? Bien. O sea, no abrir, no hacer ese procedimiento escalonado que quiere Donald Trump. Bien, Adri, la economía. Gracias, increíble. Las imágenes, mañana nos reencontramos, que descanses, gracias. Adrián Sacchi en los Estados Unidos, una gran cobertura que vienen haciendo todos los corresponsales de A24 por el mundo. Spielman, solo un anticipo para... Un anticipo de algo en lo que venimos trabajando varios días. En este momento de caos económico para todo el mundo hay un ganador, y el lunes te vamos a contar quién es el proveedor de tobilleras electrónicas. ¿Hay alguien que está ganando con las tobilleras electrónicas? Un empresario. 2 datos te voy a dejar y el lunes lo ampliamos. Primer lugar, es único proveedor, tiene un monopolio de provisión de tobilleras electrónicas. Número 2, consiguió contratos, y esto va a ser un escándalo, sin licitación, Facundo, de manera directa. ¿Pero se ampliaron ahora la cantidad de tobilleras? Claro, a ver, hay un proceso en el cual se están consiguiendo, se están comprando tobilleras electrónicas. Por ahí empezamos a entender un poco por qué liberan a los presos. Entonces. Es un empresario de muchísima influencia, proveedor, y que te vamos a contar cómo se está dando este negocio gigantesco detrás del caos que es la liberación de un preso, ¿no? ¿Me contás quién es? El lunes, pero un poquito, no te pongas ansioso. No te pongas ansioso. Contame quién es. No, Facundo, el lunes. El lunes. Gracias, Spielman. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el lunes, estos 4 días. El lunes nos vemos después de Feynman, antes de Babi. Quédense en la pantalla A24. Chau, chau.